es decir, puede ser un síntoma o un signo que refiere el paciente, pero debe ser clínicamente medible, ya sea por una imagen, ya sea a la palpación o visualmente. Entonces, para poder hablar del edema es importante conocer cómo funciona la fisiología de los líquidos normales en el cuerpo. Entonces, en una persona de 70 kilos, hombre joven, el 60% del peso corporal total va a representar el agua que tiene en el cuerpo, que más o menos son 42 litros. De esos 42 litros, 2/3 se van al líquido intracelular, que generalmente en condiciones normales no va a tener muchos cambios en su concentración, y 1/3 se va a ir al líquido extracelular, que a su vez se va a ir 1/5 hacia el líquido plasmático y 4/5 al líquido intersticial. Y es allí donde se mueve el gran balance de líquidos, sobre todo en la homeostasis de los líquidos en el cuerpo. ¿Cómo obtenemos el agua que va a los diferentes tejidos? A través del tracto gastrointestinal, sobre todo en la primera parte, en el duodeno, en la primera parte del yeyuno, se absorbe por el enterocito y de ahí se distribuye al líquido intersticial, a las células y al plasma. Dependiendo del órgano donde estemos, va a variar la concentración de agua que va a tener cada órgano, y aquí vale la pena anotar que los órganos vitales generalmente tienen concentraciones mayores de líquido o agua, como son por ejemplo la sangre, el cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones, y los que son menos importantes, como el esqueleto o el tejido adiposo, tienen menos cantidad de agua en cada uno de ellos. Y fisiológicamente, cuando uno va a revisar cómo se produce la migración de los líquidos a los tejidos, pues tiene que entender cómo actúan las fuerzas en los capilares que generan la migración de agua de un compartimiento a otro. Y tenemos que la presión de filtración neta es igual al delta de presión hidrostática con el delta menos el delta de la presión osmótica. Y que cuando llevamos a eso un número de vasos o poros, que son como las tuberías cuando hablamos de líquido, eso nos va a dar la tasa de filtración, que llevado ya a la parte clínica humana, tenemos que este es el capilar, y por ejemplo en el caso de una filtración neta, vamos a tener aumentadas las presiones hidrostáticas a nivel del capilar y disminuidas las presiones osmóticas a nivel del capilar, lo que va a hacer que migre el agua o el líquido desde el capilar hacia el espacio intersticial. Y en el caso de que haya una absorción neta, vamos a tener el contrario, aumento en las presiones oncóticas y disminución en las hidrostáticas, que va a hacer que el líquido migre desde el intersticio hacia el capilar. Clínicamente, ya esto llevándolo más a la parte médica, tenemos que esto es lo que compone todo el funcionamiento normal de los líquidos directamente en el intersticio y en el capilar. Entonces tenemos la arteria, la vena, los linfáticos que pasan paralelamente a las venas, y muy importante aquí anotar el esfínter precapilar, que se encarga de regular la presión y que no cambie mucho la presión en el capilar, sobre todo con los cambios grandes de presión a nivel arterial, y que dependiendo de las presiones vamos a tener, cuando se aumenta la presión intersticial oncótica, cuando aumenta la presión intersticial oncótica, entonces va a pasar el líquido del capilar al intersticio. Cuando se disminuye la presión oncótica en el capilar, también va a salir. Cuando hay aumento de la permeabilidad capilar o aumento de la presión hidrostática en el capilar, todas estas son causas que van a generar que el líquido migre desde el capilar hacia el intersticio, generando edema, que es el tema que nos compete el día de hoy. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una respuesta de contrarregulación cuando se genera un edema, que vamos a ver aquí a continuación. Entonces, cuando tengo la presión coloidooncótica disminuida o la presión hidrostática aumentada, va a haber una fuga de líquido del vaso sanguíneo al intersticio, generando edema, que va a ser un trasudado, que eso es muy importante en el edema, porque el edema es solamente líquido, no debería haber células o proteínas pues en gran cantidad, y por eso siempre va a ser un trasudado. Después de que hay esa fuga del líquido del vaso sanguíneo al intersticio, hay una disminución del volumen circulante, y el cuerpo lo va a notar de dos formas posibles. Una, con la disminución del gasto cardíaco, que va a ser sensado sobre todo en la aurícula y en el ventrículo, y dos, con la disminución de la resistencia vascular sistémica, que va a ser sensado sobre todo en los vasoreceptores, a nivel del callado aórtico o en las carótidas.
Cuando el cuerpo sensa eso, él siente que está en un estado de hipovolemia y activa unos mecanismos neurohormonales para tratar de aumentar el volumen intravascular y así mantener las presiones en los vasos sanguíneos. Para eso aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio y agua y aumenta las concentraciones de arginina-vasopresina que se traducen en hormona antidiurética y así retener agua y a la vez aumentar el volumen plasmático. Pero eso ¿qué va a ocurrir? Que va a generar un círculo vicioso porque vamos a tener más volumen y a la vez más edema. Entonces es una de las causas de por qué cuando un paciente tiene edema, estos son algunos de los sitios donde intervienen los medicamentos que usamos. Entonces ya vemos las grandes causas que pueden generar edema: aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar o obstrucción linfática. ¿Y cuáles son las causas más importantes? La más común, que es por aumento de la presión hidrostática, tenemos las patologías sistémicas como falla cardíaca, cirrosis, enfermedad crónica y algunos fármacos. Disminución en la presión oncótica, todo lo que nos lleve a un déficit de proteínas, como son por ejemplo el síndrome nefrótico, la enteropatía perdedora de proteínas o cirrosis. Aumento de la permeabilidad capilar, que son casi todas las enfermedades que actúan localmente en el vaso, como son las quemaduras, algunas alergias, angioedema, muy importante aquí la sepsis, y obstrucción linfática, que en la mayoría de los casos son causas oncológicas, que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, para el enfoque clínico, les propongo aquí algunas preguntas que debemos notar al examen físico, que les va a ayudar a desarrollar hacia dónde vamos, dónde nos puede estar ubicando la causa del edema y así poder enfrentarlo. Entonces, cuando hablamos de la localización, es importante saber, ¿será que solamente en la cara, alrededor de los ojos, es en las manos, es en la parte de los hombros hacia arriba, miembros inferiores, o en cavidades como en el abdomen, que se llama citis, o en las cavidades pleurales, que es lo que conocemos como derrame pleural? ¿Por qué es importante saber eso? Porque si pensamos que el edema es bilateral, simétrico, puede ser generalizado en extremidades inferiores, uno siempre va a pensar más en una patología sistémica. Pero si es localizado, uno piensa más en una patología regional, que ya vamos a hablar un poquito más de eso también. Entonces tenemos que cuando está localizado, que generalmente es asimétrico o unilateral, piense más en causas locales, como que insuficiencia venosa, obstrucción venosa, linfedema secundario, problemas en el tejido celular subcutáneo como son celulitis, como son quemaduras, o en caso de que haya inmovilizaciones de alguna de las partes del cuerpo, también se puede generar un edema ahí localizado. Aquí, como misceláneas, recordar la enfermedad de Graves, que puede generar mixedema a nivel pretibial o en la cara, el angioedema, que sobre todo tiene compromiso en la cara, o el síndrome de vena cava superior, que es localizado de los hombros hacia arriba más o menos. Cuando tenemos que el edema es bilateral simétrico generalizado, siempre pensamos en causas sistémicas, lo que es falla cardíaca, enfermedad renal crónica o insuficiencia hepática, pero cuando es de extremidades inferiores pensamos más cuando son síndromes malabsortivos, que es por déficit de proteínas. Y también tener en cuenta lo que es la preeclampsia, el embarazo. Recuerden que en el embarazo, en los cambios fisiológicos, es normal tener aumento del volumen plasmático y eso puede llevar también a una hemodilución y generar edema en miembros inferiores. Los fármacos, que recordamos mucho el efecto secundario, por ejemplo, de la amlodipina, que es el edema bimaleolar, que es muy común y la gente a veces lo encuentra bastante molesto, y lo que veníamos mencionando, que es el mixedema, que es uno de los más comunes. Bueno, cuando hablamos de la instalación, también es importante saber si se presentó antes de 72 horas o después. Aquí, a grandes rasgos, la mayoría de los edemas son crónicos. Por tanto, es importante saber si es en las primeras 72 horas, porque hay que intervenirlo rápidamente y pensar siempre en estas dos causas en nuestro contexto, que es TBP o celulitis, y causas traumáticas, pues que probablemente no son de nuestro quehacer diario. La otra pregunta que hay que hacerse: ¿el edema tiene fobia o no? La fobia es muy importante porque generalmente cuando uno valora a un paciente siempre dice como tiene edema, con fobia, de tantos segundos, que no quise traer esa clasificación porque cuando estuve buscando qué aplicabilidad tenía, no tenía mucha importancia clínica, ni de pronóstico, ni de tratamiento, entonces realmente no nos aporta mucho y por eso no traje pues que si es grado 1, grado 2 de acuerdo a la duración del edema. Pero ¿por qué es importante saber si tiene fobia? Porque la fobia nos habla de una obstrucción linfática. ¿Qué es fobia? Generar una presión sostenida
donde se encuentra el edema, y al retirar la presión se forma ese huequito que estamos viendo allá, porque básicamente hay una migración desde el líquido hacia los linfáticos, y una vez se retira la presión, el líquido vuelve nuevamente hacia el intersticio. ¿Por qué es importante saber si tiene fobia o no? Porque cuando no vamos a ver fobia, sobre todo cuando el problema está en los linfáticos. Cuando hay una obstrucción en los linfáticos, que cuando usted genera presión no migra el líquido hacia los linfáticos, no va a haber fobia. Por eso construí esta gráfica, sobre todo en los que no tienen fobia, porque la mayoría de las causas sistémicas esperamos ver fobia en el edema. Pero en los que no tienen fobia, piense más en obstrucción linfática, que puede ser primaria, en personas que tienen hipoplasia en algunos linfáticos, que son personas que tienen esa tendencia a generar linfedema, pero las causas más frecuentes siempre son oncológicas. Aquí también hablan de la infecciosa, que es la filariasis, que es lo que se conocía antes como la elefantiasis, pero es una enfermedad que está en erradicación, que ya casi no se ve sino en África subsahariana, porque incluso Colombia hace como en la década pasada se describió como ya libre de esta enfermedad, pero las causas secundarias siempre son importantes. La más común es compresión tumoral, sobre todo porque el tumor está generando presión a los linfáticos y genera pues edema, pero también puede ser por compromiso ganglionar, metástasis, o por el tratamiento secundario al manejo oncológico, que puede ser por vaciamiento quirúrgico o por radioterapia, que puede generar obstrucciones en los linfáticos. Y con respecto a en qué parte del cuerpo se localiza, también nos va a dar algunas pistas sobre qué pensar. Es el caso, por ejemplo, cuando lo vemos en cara, piense más en una urticaria, anafilaxia, angioedema o mixedema. Cuando lo vemos alrededor de los ojos, piense en blefaritis, dermatitis de contacto, y esta es importante porque la enfermedad renal crónica con síndrome nefrótico se manifiesta en la mayoría de los casos ahí. O sea, es un paciente cuando tiene edema por falla renal crónica, tiene mucho edema alrededor de los ojos, cosa que no pasa, por ejemplo, en los pacientes con falla cardíaca. Si es en tórax y abdomen, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca. Si es a nivel de miembros inferiores, insuficiencia venosa, recordar los bloqueadores de los cables de calcio, insuficiencia cardíaca. Y si es pretibial, la enfermedad de Graves, que esta es muy particular porque muy pocas cosas pueden dar edema a nivel pretibial, porque recordemos que pues a nivel de la tibia ahí tenemos muy poquito tejido celular subcutáneo, entonces generalmente ahí se nota muy fácil el edema. Y en el síndrome de vena cava superior, que es sobre todo como por encima de las mamas hacia arriba, se observa edema, circulación colateral, congestión, cianosis. Eso va a tener en cuenta. Y como bonus le traigo medicamentos, porque uno no siempre piensa cuando un paciente tiene edema que la causa es medicamentos, y debería ser siempre algo de descarte, pero tenerlo en cuenta. Y aquí traigo principalmente antihipertensivos tipo beta bloqueadores o calcio antagonistas. Generalmente los otros medicamentos son de tercera o cuarta elección para tratar la presión, pero los calcio antagonistas y los beta bloqueadores sí son muy comunes. Las hormonas, sobre todo corticoesteroides, que son de uso frecuente en nuestro medio. Los gabapentinoides tipo pregabalina y gabapentina, que se usan mucho en el dolor crónico, y por tanto el paciente tiende a tomar este medicamento crónicamente, o en ansiedades refractarias. Y los AINES, que miren que también son de uso muy frecuente. Perfecto, entonces traigo este enfoque inicialmente por sistemas, que la idea es que hay veces que el edema es muy evidente, o sea, la causa es muy clara. Por ejemplo, si yo tengo disnea que es inducida por el ejercicio, endopnea, tos nocturna, ingurgitación yugular, desplazamiento del PMI, elevación de azoados, Daniela, por ejemplo, ¿en qué pienso? ¿Cuál es la causa de ese edema? Falla cardíaca, ¿cierto? Pero por el contrario, Ricardo, si tengo disnea asociada a citis, historia de abuso de alcohol, hepatopatía, signos de hepatopatía, disminución en la albúmina, plaquetas, ¿qué pienso que es la causa del edema? Ricardo, pues algo hepático, pues. Algo hepático, sí, o sea, digamos que hay veces que es muy claro el diagnóstico. Cuando son enfermedades sistémicas, casi siempre es muy fácil hacer el diagnóstico a grandes rasgos. ¿Cuál es la causa acá y qué es importante detenernos un poco en la causa hepática? Que uno siempre tiene la idea de que ascitis es igual a edema,
de causa hepática, entre comillas, hipertensión pulmonar, que siempre se asocia mucho la causa hepática con hipertensión pulmonar. Pero de acuerdo, portal. Pero de acuerdo a este estudio, que me pareció muy interesante y por eso lo traigo, miren que solamente la mitad de las ascitis corresponden a hipertensión portal y tienen una carga importante la malignidad y la tuberculosis pulmonar. Miren que casi la otra mitad es por causas oncológicas, no necesariamente hepáticas. Entonces, cuando uno entra a la literatura, como a ver cómo diferencio de dónde es la ascitis, casi siempre proponen lo que es el GASA, ¿cierto? Que es el gradiente albumina-sangre ascitis, y que un valor mayor de 1.1 en los estudios iniciales tenía una sensibilidad del 97%. Y con el paso del tiempo, eso generalmente se describió en los 80s y después hubo un montón de estudios que demostraba que a veces este índice diagnosticaba muy poquitas fallas cardíacas, pero sí más enfermedad renal crónica como causa de la ascitis, pero las diagnosticaba como positivas, como si fuera hipertensión portal. Entonces empezaron a salir otros parámetros que ayudan a discernir también entre hipertensión portal o no hipertensión portal, como son las proteínas totales en líquido acítico, la concentración de albúmina en líquido acítico y el índice de proteínas ascitis-suero, que aquí están los valores de corte. Y cuando uno empieza a rebujar en la literatura, me encontré este artículo que es muy chévere porque es del 2014, no está tan viejito, y está hecho en población peruana, que uno supondría que es muy similar a la población colombiana. Y ellos querían mirar cómo se comportaban estos criterios dependiendo de la causa y cuál tenía mejor rendimiento. Y esta es la tabla 1 que demostraba que no había diferencia en cuanto a la cantidad. Mire que tomaron más o menos el mismo número de pacientes que ellos hacían la causa de hipertensión pulmonar o no hipertensión pulmonar dependiendo de lo que decía la historia clínica. Por ejemplo, si en la historia clínica decía que el paciente tenía un cáncer de ovario, que el paciente tenía un cáncer de vejiga, un cáncer de estómago, o si por el contrario el paciente ya tenía historia de hepatopatía crónica, de cirrosis, entonces lo metían en un grupo o en el otro. No hubo diferencia con ninguno de los criterios, ni de sexo ni de edad, pero sí, miren que por ejemplo, con el GASA, cuando era mayor de 0.157 en el caso de hipertensión portal y menor de 0.14, y miren que en los que no eran hipertensión portal también dieron muchos positivos. Miren que 29 de estos dieron positivos y no hubo diferencia realmente entre los dos grupos. Pero cuando miran los otros criterios, sí hubo diferencia entre los que no tenían hipertensión portal y los que sí la tenían, que ya vamos a ver cómo se comportaron en las tablas de rendimiento diagnóstico. Entonces, para este estudio, miren que el GASA tuvo una sensibilidad que es muy buena, pero una especificidad muy regular, que eso traduce que tiene buen valor predictivo negativo, pero el valor predictivo positivo es muy bajito. Entonces, digamos que se queda corto en ese sentido. Pero miren que las proteínas totales en líquido acítico y la concentración de albúmina acítica tuvieron una especificidad muy buena, con pues, un valor predictivo positivo, y en el caso de la concentración de albúmina acética, miren que la sensibilidad también fue muy buena. O sea, los dos estuvieron en el mejor de los casos, miren que iba hasta el 93% y aquí en el mejor de los casos hasta el 94%. Pero esa no es la albúmina acética, sino en el líquido acítico. Sí, en el líquido acítico, concentración de albúmina en líquido acítico, sí, dije cerca, perdón, es el líquido acítico. Y este, que es el índice de proteínas en líquido acítico, me parece que no tuvo buen rendimiento porque estuvo cercano al 80% de los dos casos, entonces lo deja uno ahí como muy en el límite. Y nos quedamos entonces con la concentración de albúmina en líquido acítico, que cuando lo llevamos a las curvas ROC, yo traigo esta grafiquita como para ver cómo se interpretan. Miren que una prueba tiene un rendimiento muy malo cuando tiene un patrón lineal porque tiene la misma probabilidad, como 50% de que sí sea y 50% de que no, entonces no nos da ningún rendimiento diagnóstico. Y mientras más se incline hacia el lado izquierdo va a ser mejor. Una prueba excelente sería aquella que sea como una L, que tendría 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, que a veces es difícil porque a medida que una prueba es más sensible es menos específica y viceversa. Y miren que por ejemplo en este caso el GASA tuvo el peor rendimiento diagnóstico, fue las más malitas, y la concentración de albúmina acítica, miren que tuvo el mejor rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad. Entonces, cuando comparan con esta tablita, no hubo diferencia cuando uno comparaba el GASA con los otros criterios,
pero entre ellas no hubo diferencia, lo que es importante porque nos dice casi que usar cualquiera de estos criterios es mejor que usar el gas. Eso es lo que demostró este estudio pues, para esta población. Entonces, ¿qué se puede llevar uno de este estudio? ¿Qué se puede inferir? Que tal vez el GASA no sea el mejor criterio diagnóstico para diferenciar ascitis por hipertensión portal, a pesar de que sea el más conocido y que casi todos usemos, que la concentración de albúmina en líquido acítico menor de 1.1 tuvo el mejor rendimiento, entonces uno se podía apoyar más con este criterio y que de todas formas, si la clínica sugiere un origen, es válido apoyarse en varios parámetros diagnósticos, porque si el paciente tiene historia de infección por hepatitis C, el paciente es alcohólico y los criterios nos dan como para que no tuviera hipertensión portal, pues uno lo pondría en duda y recordar que la clínica siempre prima sobre los paraclínicos. Entonces siempre la clínica nos debe hacer tener como una presunción diagnóstica. Y por último, Santiago, si yo veo que el paciente tiene hiporexia, alteración en gusto, sueño, presión arterial alta, con predominio de edema facial, disminución de la tasa de filtración glomerular, yo creería que la causa del edema es ¿cuál? Sí, enfermedad renal. O sea, mira que es, digamos que cuando uno tiene varias cosas es fácil de las enfermedades sistémicas. Y yo traigo que es un enfoque visual porque muchas veces uno no necesita toda la clínica, sino que visualmente aprender a reconocer patrones nos va a servir mucho porque al uno reconocer el patrón puede enfocar su interrogatorio y su examen diagnóstico hacia allá. Entonces, si llega un paciente con edema unilateral, sin cambios en piel, cuando usted compara el diámetro de las dos piernas es mucho mayor en una de las dos piernas, ¿usted en qué pensaría? ¿Que ese edema es por qué? TBP, sí, ok, eso es muy claro y es un cuadro muy característico. Y les traigo esta porque a veces uno no lo ha visto mucho, pero cuando lo ve no se le debería olvidar, porque es un edema que es duro, que no deja fobia y que respeta los pies y que se presenta mucho sobre todo en mujeres jóvenes, que es una causa muy común de los cirujanos plásticos. Esto se llama linfedema y que uno lo diferencia del linfedema porque el linfedema respeta los pies. Ustedes ven que llega hasta esta zona y en los pies no tienen edema. Y que es un edema duro porque el problema no es tanto líquido, sino grasa. Entonces, a veces lo contamos. ¿Esto es diferente a la lipodistrofia o es como...? Es diferente a la lipodistrofia. Sí, porque esta es una distribución, digamos como que diferente de la grasa, pero no tiene inflamación de la grasa ni enfermedad como tal de la grasa, sino la disposición de las piernas. Okay. Entonces usted va, no deja fobia y casi siempre está asociado como con obesidad. Y a los pacientes les da una rabia cuando les dicen, pero es que es libre. Ay, entonces, ¿qué aguanta? Y ahí va. Y porque generalmente eso no tiene ninguna implicación clínica, o sea, estética, todas las que quiera, pues, y de hecho mucha gente se hace lipo por esta cosa, pero clínica probablemente no tenga mucha repercusión. Y siempre hay que quitar los zapatos para que se pueda dar cuenta del patrón. Santiago, ¿cierto? ¿Y cómo dice que era? No, y confunde, y muchos pacientes de emergencia los hospitalizan poniéndoles puro semida y no los miran. Es muy característico que es duro. Mira, por ejemplo, este caso es un edema que es localizado. Miren que ahí se ve que las medidas dejan la marquita, que es localizado, que se acompaña de eritema, que es doloroso, caliente. ¿Cuál crees que puede ser la causa de ese edema? Pues tal vez Eso, o sea, mira, que es muy claro. Y de hecho, esta marcación con marcador es muy útil, uno la usa mucho en el paciente hospitalizado porque uno intenta ver si está mejorando con el antibiótico o no, y uno ve que con el paso de los días el eritema va mejorando. Y por el contrario, Daniela, mira, este paciente tiene una hiperpigmentación, tiene dilataciones varicosas, algunas úlceras y está hematizado. ¿Cuál crees que puede ser la causa de ese edema? Una insuficiencia venosa. Mira que las causas cuando uno las ve a veces son muy evidentes también, entonces eso nos ayuda mucho. En este caso que vemos edema periorbitario en los labios y sobre todo en mucosas, ¿uno en qué piensa? ¿Que cuál puede ser la causa de ese edema? Un angioedema, sí, ok. Y que miren que el edema está en toda la pierna y compromete también el pie. Ahí es cuando uno tiene que pensar en lo que les mencionaba, en una linfadenitis o causa de irritación linfática.
que esto era lo que se veía mucho antes y se conocía como filariasis o elefantiasis, que era una enfermedad parasitaria donde las filarias migraban por todo el tracto, por todos los linfáticos, generaban obstrucciones y eso daba un edema gigante que pasaban muchos años y los pacientes llegaban a eso. Generalmente la población muy pobre, alejada de cascos urbanos, pero cada vez vemos menos, pero que no se nos olvide que en el caso del linfedema uno ve compromiso del pie, o sea, el pie está hematizado, mientras que en el linfedema no. No tenés una foto melodramática del No, porque está... Pero es que si a uno le llega así, no se le pasa. Así, Pero chicos, el linfedema es una causa súper frecuente de reconsulta por edema, sin que el médico lo reconozca, inclusive hospitalización. Y otra Porque me vez, toca hospitalizado y uno va y le mira los pies y no dice nada. nada. Pero si esto es un linfedema, entonces, obvio, pues probablemente si alguien ha estudiado medicina, si ve esta foto logra reconocer qué es, pero sí es importante, si no ahorita miramos unas imágenes del linfedema no tan dramático, y no sé si Andrés ahorita nos va a dar unas características clínicas adicionales del linfedema, con el cual usted pueda decir que es linfedema y no le dé diuréticos ni haga otros estudios no necesarios. No me acuerdo. Pero recuerden lo que mencionábamos, el pitting, la fobia. Como el problema está en los linfáticos, cuando usted presiona, sí se va a sentir duro, pero no debería dejar fobia porque los linfáticos están obstruidos y el líquido no se alcanza a distribuir tan rápido. Y recuerden que siempre que uno ve un paciente con linfedema, debería descartar causas oncológicas. Bueno, este caso, cuando ustedes ven, por ejemplo, edema a nivel pretibial, ¿en qué piensan? Una enfermedad de Graves, sí, ok, el mixema pretibial, que era lo que veníamos mencionando. Y este que ustedes ven, el paciente tiene algo de edema aquí en la parte superior del tórax, tiene algo de circulación colateral venosa. ¿En qué piensan ahí? ¿Y cuál es la causa de un síndrome de vena cava superior en la mayoría de los casos? ¿Qué? Ahora no Que no le ha tocado. ¿No les ha tocado? Muchas veces hay algunos tumores que generan esa compresión y consultan es por esto, o sea, ni siquiera por nada más, sino porque hacen ese edema y esos síntomas, y eso es una de las urgencias oncológicas pues, que hay que mirar que más adelante va a ver. De la cara así pletórica. Y con el algoritmo diagnóstico traje este porque me pareció muy interesante, sobre todo porque usa pocas ayudas diagnósticas y se basa mucho en la clínica. Entonces ellos mencionaban como diferenciar si el paciente tenía presión venosa central. Está haciendo mucho calor. Si el paciente tiene presión venosa central normal aumentada, que la única forma de mirar eso pues es con un catéter de Swan-Ganz en la aurícula derecha, que tiene muy poca reproducibilidad clínica, pero ellos hacían que una forma indirecta de mirar ese aumento de la presión venosa central es si el paciente tiene ingurgitación yugular. Si el paciente tiene ingurgitación yugular a 45 grados, lo más probable es que tenga una causa cardíaca. Entonces, el estudio a solicitar sería un ecocardio para descartar causas cardíacas y en menor cantidad enfermedad renal. Pero en la mayoría de los casos que el paciente no tiene ingurgitación yugular, mide una albúmina. Y con la albúmina tenemos, si es menor de 3, mire, hay alteración de las pruebas hepáticas, pues probablemente la causa es hepática. Tiene alteración de las pruebas renales, mide unas proteínas en orina. Si tiene más de 3 gramos, tiene un síndrome nefrótico. Si tiene menos de 3 gramos, piensa en glomerulonefritis, enfermedad, deterioro de su enfermedad renal crónica. Y si ambas son normales, tanto las hepáticas como las renales, piensa en causas de deficiencias nutricionales o enfermedades que aumenten las pérdidas de proteínas, como una enfermedad de Clarkson, por ejemplo, que no es tan común, que se asocia con las gammaplantías monoclonales y que es un síndrome de fuga. Hay una permeabilidad vascular severa y se pierde a través de los capilares proteínas, líquidos, células, y esos pacientes pueden entrar en un estado de choque porque hacen una depresión de volumen muy severa. Por el contrario, si usted, el paciente, no tiene ingurgitación yugular, tiene albúmina normal, o sea, mayor de 3, mire otras causas. Medicamentos, aquí sería importante considerarlos, como son, por ejemplo, los calcioantagonistas, que ese efecto secundario es muy común y causa de que los pacientes suspendan el medicamento, o algunas misceláneas, como mixedema, edema idiopático, edema cíclico,
el embarazo, el escleroderma de Buschke, el escleromixedema y la amiloidosis. Que la amiloidosis, la forma en que produce edema es porque se puede acumular el beta-amiloide a nivel del endotelio, lo daña y aumenta la permeabilidad vascular, muy similar como al síndrome de Clarkson que habíamos mencionado previamente. Entonces esto es cuando el paciente tiene edema generalizado. Pero si el paciente tiene edema localizado, mire, si es edema hiperominiofacial, las causas son muy poquitas. Síndrome de vena cava superior, mixedema, angioedema. O una triquinosis, que es una enfermedad parasitaria que no es tan común, pero está dentro de las posibilidades. Pero cuando el edema es una extremidad, digamos que es un poquito más difícil saber cuál es la causa. Y por tanto nos sugieren apoyarnos con un ecodoppler, que es como la imagen que se debería solicitar cuando usted tiene edema de una extremidad. Y mire, ¿la instalación es aguda o crónica? Porque si la instalación es aguda y tiene exploración vascular positiva, pues el paciente lo más probable es que tenga una trombosis venosa profunda. Pero por el contrario, si no tiene exploración vascular positiva, mire, si es una linfangitis aguda, que generalmente se asocia con procesos infecciosos, celulitis, quemaduras, generalmente hay una causa consecuente y es evidenciable, o si no tiene linfangitis aguda, mire otras causas localizadas, celulitis, miositis, RS3PE, etc. Por el contrario, si el edema es crónico y tiene exploración vascular positiva, piense en una insuficiencia venosa. Pero si el ecodoppler es negativo, mire, linfedema y todas las causas que lo que veníamos mencionando, entonces miren que casi siempre es secundario, piense, busque infección o busque tumor, y otras posibilidades diagnósticas como son distrofia simpática refleja, que es lo que se conoce ahora como el síndrome de dolor complejo regional, y tumores o hemiplegia. Esas son como las causas. Entonces miren que es muy interesante porque solamente usamos dos ayudas diagnósticas hacia grandes rasgos. Si es localizado un ecodoppler y si es generalizado, con clínica vemos la ingurgitación yugular, y con una albúmina uno puede hacer un enfoque pues a grandes rasgos, porque miren que en el enfoque por sistemas la mayoría del cuadro se logra identificar con la clínica. Entonces, importante, edema no es igual a diurético, que eso pasa muchas veces. Un paciente consulta a la consulta externa por edema y lo primero que hacen es mandarle diurético sin estudiar cuál es la causa, ¿cierto? Que el edema generalizado casi siempre se correlaciona con patología sistémica, y que la correcta caracterización de la manifestación clínica permite una adecuada identificación de la etiología. Esto con el articulito pues que revisamos en población similar a la nuestra, tal vez el GASA no sea el mejor criterio diagnóstico y la concentración en albúmina en ascitis puede tener un mejor rendimiento, y que el uso racional de herramientas diagnósticas es válido. Miren que solamente con usar 2-3 paraclínicos tenemos podemos hacer un diagnóstico etiológico y así encaminar el tratamiento de la enfermedad. Eso era como lo que traía. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda. De mi grupo, el primero se me dice. Los que están viendo tienen alguna duda. Te aprovecho una preguntita. Cuando uno se pone a leer el edema, como tal, existe como la clasificación vieja existe la clasificación vieja que hablan como pues que si tipo 1 que hasta los tobillos y esto, y existe la otra que como el porcentaje como que tan hinchado está, por así decirlo. Eso, yo estuve revisando porque yo sí trato de ser muy práctico, y uno le enseñan a veces muchas clasificaciones que cuando uno mira qué aplicabilidad tienen, no nos va a cambiar ni el tratamiento, ni el diagnóstico, ni el pronóstico. Entonces uno, ¿para qué las hace? Como ahí para armar la historia clínica. Yo creería que lo de saber si es grado 1 porque es hasta los tobillos, grado 2 por encima, sobre todo te va a ayudar a guiar la terapia diurética en el caso, por ejemplo, de falla cardíaca que vos querés ver, pero digamos que no tiene implicación si vos decís el día de hoy tiene edema hasta el muslo y hoy lo encuentro edema hasta la rodilla, que decir grado 1, grado 2, por eso yo no la traigo, porque no me parece tan importante, y a veces simplemente con decir hoy lo encuentro con edema hasta la rodilla, pues puede tener la misma implicación. Lo importante es guiarse, porque con eso usted se va a dar cuenta, mejoró de ayer que lo vi a hoy, pero yo no encontré aplicabilidad como
para cambiar el manejo, por eso no las trae. Probablemente que uno diga grado 1, grado 2 o grado 3, en la extensión le sirve porque usted no siempre es el que ve el paciente. Entonces, si en urgencias lo describían de tal extensión y ahora yo lo estoy viendo de otra, puedo hablar de una progresión, o ayer tenía hasta el muslo y hoy va en la rodilla. Eso uno se lo puede preguntar al paciente y si está descrito en la historia clínica, pues te puede ayudar a decir, voy mejor, ¿cierto? Sino que uno también utiliza el peso, el gasto urinario, digamos que es como un complemento de varias cosas. Pero el del tiempo de la fobia, Sí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que era como esa bella semiología donde no habían tantas ayudas diagnósticas y es probable que si se te demoraba menos tiempo hubiera unas causas y más tiempo hubiera otras, más de acumulación como de líquido, pero hemos venido migrando quizás cuando hay más ayudas diagnósticas a un esquema más pragmático o práctico o algo así. Andrés, ¿vos dijiste que el mixedema es muy frecuente? No. Sí, yo de eso se lo copié, es que No, el no. mixedema es de los más frecuentes. No. Yo dije que eran los más frecuentes que daban compromiso tibial exclusivamente. Pero No, es que eso lo habías dicho antes. Compromiso Antes de decirlo tibial, espero que haya sido solo lo que... No te quise interrumpir en ese momento, pero yo dije... No, pero de pronto si quedó eso, no, el mixedema es rarísimo, o sea... Pero es de las causas cuando es localizado. Por ejemplo, si uno ve solamente edema y uno piensa, pues es mixedema, probablemente busque de Graves o trastorno tiroideo, pero también es muy raro, pues uno no ve... Sí, raro. Pues porque ya es como el día crónico y sí, mucho fue el primer paciente interna que vi. Ya esas descripciones que decían semiológicas, la carita se le veía hacia botar la persona con tiroidismo. La pérdida de la cola de las sienes, y eso, pues yo, mi primer paciente interna en séptimo fue dual, por un coma mixematoso por hipotiroidismo. El residente me dijo, espere que, para que pueda interrogar, que llegue la familia. 4 hijas, igualitas. Todas en Guayama, todas en Guayama. El residente era mi esposa. Y le tengo un articulito y otro articulito. En esa época no me daba. Y ahí continuó Margarita. Articulitos. Yo tengo como una observación de clínica.